La cuchilla cayó y el silencio se volvió eterno. La multitud gritaba, no por justicia, sino por miedo. Lo que pocos sabían es que todo había comenzado con una cena, un banquete prohibido donde cada plato era un mensaje mortal. Esta es la historia de la noche más peligrosa de la corte francesa y de cómo una mesa bien servida costó más cabezas que una batalla entera. Era el corazón de París, en una noche de invierno del siglo XVIII. Los pasillos del palacio resonaban con música, risas y copas chocando. El frío de la calle quedaba atrás y dentro el calor de cientos de velas y chimeneas envolvía a la élite de Francia. Bajo ese lujo corría un río invisible de miedo y ambición. Nadie lo sabía, pero cada asiento en esa mesa había sido elegido con la precisión de un verdugo. Si crees que las conspiraciones políticas ocurren en oscuros sótanos, hoy descubrirás que, en Francia, las más letales comenzaron entre manteles de seda. Este banquete no era una simple cena, era una trampa, un espectáculo cuidadosamente diseñado para sellar alianzas, romper pactos y eliminar rivales. Entre los invitados estaban ministros con influencia directa sobre el trono, generales que habían ganado guerras, banqueros que podían sostener o hundir al reino, y cortesanas cuya palabra en un susurro podía destruir reputaciones enteras. Todos compartían algo, tenían algo que perder y mucho que ganar. Lo que no sabían era que esa noche la ganancia más grande sería su propia ruina. Y lo más perturbador es que el verdadero arma no estaba en la comida. Las crónicas hablan de un plato central que por sí solo costaba más que el salario anual de un campesino. Pavos reales enteros, rellenos de codornices, bañados en una salsa de especias traídas de tierras que ni siquiera Francia había conquistado. No era un menú, era un manifiesto de poder. Entre esos lujos había ingredientes que la ley francesa había prohibido para todo aquel que no fuera de sangre real. Ciertos mariscos exóticos, ciertas trufas escasas, ciertas especias reservadas solo para la mesa del rey. Esa noche se sirvieron a todos, como si el propio monarca estuviera diciendo: hoy las reglas no existen, pero en la corte nada es casualidad. Servir un plato prohibido es un mensaje, y ese mensaje estaba dirigido a un solo hombre sentado al final de la mesa, el duque de Montferrand. Era conocido por su ambición desmedida, su carácter calculador y sus enemigos poderosos. Los rumores decían que buscaba ganarse a la reina con promesas de lealtad y al mismo tiempo minar la autoridad del rey. Sus alianzas secretas, su riqueza creciente y su influencia en provincias clave lo convertían en una amenaza real. Esa noche, cuando probó el primer bocado, el anfitrión sonrió, no porque estuviera complacido, sino porque sabía que el duque no vería otro amanecer. Los invitados creían asistir a una celebración por la firma de un tratado comercial. En realidad, ese tratado era una pantalla. Bajo la música y el brindis, las miradas calculaban, los silencios pesaban más que las palabras y cada brindis sellaba un pacto no escrito. Se dice que la disposición de los asientos fue diseñada como un tablero de ajedrez. Aliados juntos, enemigos frente a frente, y en el centro, aquellos cuya lealtad era dudosa. Los músicos tocaban piezas alegres, pero si uno miraba a los ojos de ciertos hombres, podía ver que pensaban más en el filo de una espada que en el sabor del vino. El banquete se abrió con ostras traídas desde las costas más alejadas del reino, un lujo que en tiempos de escasez equivalía a una declaración de superioridad. A cada plato, el anfitrión ofrecía un comentario cargado de significado. Cuando presentó un guiso con especias orientales, habló de conquistas futuras. Cuando sirvió un vino de reserva privada del rey, mencionó la importancia de la obediencia y la gratitud. No era un simple anfitrión, era un orador, un estratega, y cada plato era parte de un discurso que pocos lograban descifrar del todo. El duque de Montferrand escuchaba, sonreía y levantaba la copa. A su lado, un general veterano que había combatido bajo la bandera de Francia se inclinaba para susurrarle algo al oído. Ninguno sabía que, en otra parte del salón, un hombre de apariencia anodina observaba cada movimiento. Era un enviado personal del ministro de Justicia, encargado de tomar nota mental de quién hablaba con quién evitaba la mirada del anfitrión y quién bebía más de la cuenta.
A mitad de la cena llegó el plato que las crónicas recuerdan con más detalle: un cisne entero, asado y decorado con su plumaje original, relleno de frutas confitadas y bañado en una salsa, cuya receta sigue siendo un misterio. El cisne era símbolo de pureza y nobleza, pero esa noche, para algunos, fue un recordatorio cruel. Los viejos códigos de la corte interpretaban el cisne como un aviso velado de traición. Era como decir, sin palabras: sabemos lo que planeas. En ese instante, las conversaciones disminuyeron, como si todos hubieran sentido el mismo escalofrío. El duque cortó un pedazo, lo llevó a la boca y lo masticó lentamente. Fue entonces cuando el anfitrión levantó su copa y pronunció un brindis que haría historia. Habló de la lealtad como la más alta virtud, de la obediencia como deber sagrado y de la traición como el pecado más imperdonable. Miró directamente al duque y dijo: quien rompa el juramento dado a esta corona, que pierda no solo su honor, sino su cabeza. La sala estalló en aplausos y risas nerviosas, pero no todos aplaudieron con la misma fuerza. Algunos bebieron para disimular el temblor en las manos, otros evitaron mirar a su alrededor. El duque sonrió, como si nada de aquello fuera con él, pero en su interior comenzaba a sospechar que estaba sentado en una trampa. Lo que ocurrió después de ese brindis fue tan rápido y tan calculado que incluso siglos después, los historiadores siguen discutiendo si todo había sido ensayado. El banquete continuó, pero ciertas miradas cambiaron de dirección. Algunos invitados empezaron a hablar menos y a observar más. Un noble de provincias se levantó para ir al excusado y nunca regresó. Una cortesana que había pasado gran parte de la noche riendo con un banquero fue vista por última vez saliendo por una puerta lateral, acompañada por 2 guardias. Fuera del salón, en los pasillos iluminados por antorchas, mensajeros corrían llevando notas selladas con el emblema real. Dentro, la música seguía, pero el aire estaba más pesado. Alguien comentó que un grupo de soldados había sido visto apostado en la entrada principal, aunque nadie sabía por qué. Otros murmuraban que en la cocina se preparaba un postre especial que solo se serviría a ciertos invitados. Los testimonios que sobrevivieron a esa noche hablan de una extraña mezcla de euforia y miedo. Algunos comían con avidez, como si quisieran aprovechar cada segundo de placer antes de que llegara algo peor. Otros apenas probaban bocado, atentos a cada palabra, a cada gesto. Se dice que una joven sirvienta, al dejar un plato frente a un marqués, susurró algo tan rápido que él fue el único que lo oyó. Minutos después, el marqués pidió permiso para retirarse, alegando una indisposición, y desapareció para siempre. En las calles de París, lejos del lujo de aquel salón, nadie imaginaba que, en ese preciso instante, se estaba escribiendo el destino de varios de los hombres más poderosos de Francia. Para cuando las velas se consumieron y el último brindis fue pronunciado, las piezas del juego ya estaban en su lugar. Algunos saldrían del palacio caminando, otros serían conducidos directamente a celdas frías y húmedas, y unos pocos jamás volverían a ver la luz del día. Y lo más inquietante es que algunos de los que estaban allí, aún con la cabeza en su sitio, no tenían idea de que ya estaban muertos. Las invitaciones llegaron como llegan los presagios, hermosas por fuera, envenenadas por dentro. Eran tarjetas gruesas, perfumadas con un aroma tenue a azahar y cera de abejas, selladas con lacre y un escudo que prometía honor, cercanía al poder y una noche digna de ser recordada durante generaciones. Nadie sospechó que el recuerdo sería de otro tipo. Se entregaron en mano a altas horas de la tarde, cuando la ciudad aún olía a pan caliente y a humo de chimenea. Quien las llevaba no era un mensajero cualquiera, eran hombres vestidos con libreas impecables, seleccionados para transmitir una idea muy concreta. No era una invitación, era una orden disfrazada de cortesía. Cuando un soberano o alguien que pretende hablar en su nombre te pide tu presencia, acudir deja de ser una opción y se convierte en un destino. Los nombres estaban escritos con una caligrafía tan cuidadosa que parecía hecha por un miniaturista. Cada trazo decía más que las palabras, cada curva delataba una intención. El marqués de Villenoix recibió la suya mientras examinaba unas cuentas opacas que no cuadraban con la paciencia que exigía el rey. Un banquero de apellido Pesado la encontró sobre la mesa de su despacho, colocada exactamente encima de un informe comprometedor.
Un general veterano, con cicatrices en el rostro que parecían caminos secos, la recogió de la mano de un joven soldado que temblaba de respeto. Una cortesana de belleza y lengua afiladas la halló al abrir una caja de terciopelo que esperaba joyas y contenía, en cambio, ese pequeño papel que pesaba más que una corona. Todos la abrieron. Todos leyeron el mismo mensaje, y aunque las palabras eran de agradecimiento y celebración, quienes sabían leer la música entre líneas escucharon una melodía más grave. Ven, porque ya te hemos elegido. La selección de invitados no fue una lista improvisada, sino el resultado de meses de observación, rumores, cartas interceptadas y conversaciones aparentemente inocentes. El anfitrión, ese hombre que había convertido su mesa en un escenario y sus platos en un alfabeto secreto, tenía un don especial para entender qué nombre debía sentarse junto a qué rival, qué ambicioso frente a qué escrupuloso, qué leal a la corona al lado de qué hombre que había comenzado a soñar con coronas propias. Tenía, además, una guía silenciosa, una mano invisible que deslizaba sugerencias desde los corredores internos del palacio. Algunos creyeron que esa mano pertenecía a un ministro. Otros, más osados, se atrevieron a susurrar que la mano era femenina y llevaba anillos que brillaban a la luz de las velas del salón real. En la corte francesa, las decisiones oficiales a menudo nacían de confidencias dichas al borde de una cama o detrás de un biombo. Se enviaron pocas invitaciones. El número era menor que el de los ansiosos por ser vistos y mayor que el de los prudentes que preferían no ser recordados en una noche de definiciones. Esa escasez calculada generó dos movimientos simultáneos. Uno, visible, la ambición. Quien la recibió se pavoneó por los pasillos como si le hubieran concedido un privilegio reservado a santos y traidores. Otro, invisible, el miedo. Quien la recibió supo que estaba bajo una lupa. La corte es un lugar donde la abundancia de sonrisas es la máscara de una escasez feroz de confianza. Por eso, aquella tarde, cuando París aún no sabía que iba a tragarse a varios de sus hombres más orgullosos, cada invitado comenzó a preparar su propia máscara para esa noche. Unos llamaron a sastres para ajustar chaquetas y bordar iniciales en pañuelos que olían a triunfo. Otros abrieron cajas fuertes, revisaron cartas, quemaron papeles, escondieron monedas, cambiaron rutas de escape. Alguno, más supersticioso que inteligente, visitó a una vidente en un callejón y le pidió un amuleto contra la envidia, sin imaginar que la envidia ya no era su peor enemiga. La invitación era clara en sus detalles logísticos y turbia en su propósito. Indicaba la hora de llegada, la etiqueta, un trayecto recomendado para no cruzarse con multitudes y un elogio exagerado al anfitrión, que había demostrado ser un fiel servidor de la corona y un generoso benefactor de artistas y huérfanos. Lo turbio era la razón de la celebración. Hablaba de un acuerdo comercial logrado con inteligencia y paciencia, de una amistad renovada con viejos aliados, del inicio de una era de abundancia. En un reino donde el pan subía de precio y la paciencia bajaba, hablar de abundancia era una audacia. Los sagaces olieron el truco. Cuando el poder promete demasiado en voz alta, en voz baja está cobrando una deuda. El duque de Montferrand, eje de sospechas y destino del mensaje más peligroso, recibió su invitación más tarde que los demás, no por olvido, sino por cálculo. Quien la entregó sabía que la tardanza es una forma de dominación. El duque se hizo esperar incluso para abrirla, como si su desdén fuera una muralla. Había quien decía que adoraba dos cosas, las promesas imposibles y los secretos que solo él conocía. La invitación hablaba un idioma que seducía a ambos amores. Una cena exclusiva, una lista breve de asistentes que eran, todos ellos, piezas necesarias para cualquier ascenso. Un anfitrión capaz de cerrar tratos con un gesto y de destruir reputaciones con un rumor. Era irresistible. Pero lo que realmente lo decidió fue un detalle mínimo, escondido en la floritura de la firma. Allí, dentro de una espiral de tinta, se dibujaba casi imperceptible un símbolo que no aparecía en ninguna carta corriente, un signo que, para ojos entrenados, significaba exactamente esto. Alguien muy cerca del trono te está observando. Y cuando alguien muy cerca del trono te observa, tú te presentas. La ciudad respondió a la noticia del banquete con el tipo de fascinación que sienten los que miran por una rendija un incendio ajeno. No todos sabían la fecha ni el lugar,
pero todos sabían que habría una cena donde se decidiría algo grande. Los mercaderes lo supieron cuando vieron a los cocineros del anfitrión comprar especias raras, aves que no se venden por docenas, frutas que llegan envueltas en telas como si fueran bebés de plata. Los cocheros lo supieron cuando fueron contratados y se les impuso un silencio pagado más caro que un grito. Los músicos lo supieron cuando les exigieron ensayar piezas que habían hecho llorar a hombres que juraban no temer nada. En París, los secretos son flores de invierno. Parecen duras, pero al primer aliento se deshacen. Aún así, lo esencial permaneció oculto. Se sabía que habría una mesa. Nadie imaginó que la mesa era una trampa dibujada con cera y cuchillos. El anfitrión revisó la sala un día entero antes de la cena. Hizo cambiar candelabros, pidió espejos más altos para multiplicar las luces, ordenó que las puertas quedaran aceitosas para que los ruidos fueran suaves como murmullos. Al personal le enseñó un protocolo que parecía una coreografía. Quería que cada paso midiera el ánimo de los invitados. No debía haber largas esperas, excepto cuando esas esperas sirvieran para desordenar pensamientos. Las copas debían llenarse sin que nadie lo pidiera, salvo las de 2 personas específicas, cuyas manos eran nerviosas y podían delatar más de lo que bebían. Hizo traer saleros de cristal fino y cuchillos con mangos nacarados. Hizo retirar un jarrón azul que le recordaba una deuda antigua. Dio instrucciones para que se colocaran pequeñas tarjetas en relieve sobre cada plato con una única palabra escrita: honor. Nadie entendió por qué. Él sí. En su mundo, escribir una virtud era invocar su contrario en los corazones débiles. En paralelo, alguien más organizaba otra lista, una lista que no llevaba florituras ni perfumes. Esa lista estaba hecha en papel ordinario y se guardaba en bolsillos clandestinos. Enumeraba nombres no por orden alfabético, sino por grado de peligro. Frente a cada nombre, una anotación breve que parecía dictada por el pragmatismo más frío. Posible desvío de fondos, rumor de enlace con potencias no amigas, amante con lengua suelta, tendencia a prometer más de lo que cumple, capacidad de arrastrar a otros. Quien llevaba esa lista no se sentaría a la mesa. Vigilaría las puertas, escucharía detrás de cortinas, tomaría notas que al día siguiente se convertirían en órdenes. No era un guardia, no era un espía, no era un confesor. Era la sombra administrativa de la violencia, el funcionario que hace posible que la guillotina funcione sin prisa y sin pausa. La tarde previa a la cena, el sacerdote de una parroquia cercana recibió a 3 hombres que no se parecían en nada, excepto en el brillo inquieto de los ojos. Querían confesarse. No confesaron amoríos ni pequeños hurtos, sino la misma falta. Habían aceptado un soborno para obtener un asiento extra en la cena. No querían el asiento para ellos, sino para un protegido, un peón útil, un testigo. El sacerdote les dio la absolución con la rapidez de quien sabe que ciertas culpas no se limpian con palabras. Después, cuando cerró la puerta, se quedó sentado un buen rato, sintiendo una presencia áspera. Algunos banquetes convocan a los vivos. Este estaba convocando a los muertos. Mientras tanto, en la cocina del anfitrión, las manos trabajaban como si el tiempo fuera una criatura que se pudiera amansar a golpes de cuchillo. Se pelaron frutas con paciencia de monje, se batieron cremas con la obstinación de un soldado que pule su arma antes de la batalla, se probó el espesor de las salsas con cucharas que parecían instrumentos de un alquimista. Los cocineros hablaban poco, como si cada palabra pudiera caerse en la olla y arruinar un equilibrio exacto. En un rincón, un muchacho, que apenas rebasaba la adolescencia, limpiaba copas y escuchaba. Ese muchacho, que no sabía leer ni escribir, comprendió, sin embargo, algo que los letrados tardarían en reconocer. La cocina no estaba preparando una cena, estaba levantando un teatro con fuego. Y en el teatro de los poderosos, las entradas nunca son de ida y vuelta para todos. Los invitados comenzaron a prepararse desde temprano, porque la vanidad es una forma de defensa cuando uno entra a la jaula de los leones. El banquero eligió una casaca color vino que le daba un aire de moderación calculada. El general decidió no esconder sus cicatrices, orgulloso de que su rostro contara su biografía antes de abrir la boca. La cortesana mandó bordar pequeñas estrellas en sus guantes, un mensaje para quien supiera mirarlas y recordar noches en que los secretos se creen libres y en realidad se atan. El marqués de Villenoix discutió con su esposa por un detalle sin importancia y salió a caminar solo, como hacen los hombres que no pueden confesar que están asustados.
La invitación fijaba una hora concreta, pero en la corte la puntualidad es una herramienta tan afilada como el retraso. Llegar primero es un acto de sumisión, llegar último es un gesto de dominio. El anfitrión lo sabía y fijó la entrada de tal forma que todos creyeran estar llegando últimos. De ese modo, la sala se llenó en oleadas calculadas. El primero en entrar encontró música y risas, no vacío. El segundo halló ya una conversación que parecía antigua, como si hubiera perdido un capítulo. El tercero, un brindis que no recordaba haber provocado. Así, cada invitado asumió que el reloj del anfitrión no era el suyo. Y cuando uno entrega el reloj, entrega el ritmo de sus decisiones. Antes de la llegada, un hombre dentro del palacio se aseguró de que el entorno exterior estuviera en calma aparente. Ordenó que las patrullas cambiaran su ruta, que los vendedores ambulantes fueran desplazados, que las ventanas de ciertas casas se mantuvieran cerradas. Los perros callejeros fueron alejados, porque su ladrido delata nervios humanos. Se pidió a los mendigos que aceptaran, por esa noche, dormir en otra esquina, a cambio de unas monedas más de las acostumbradas. Se apagaron faroles en calles contiguas, no por ahorro, sino para que cualquier sombra que se atreviera a escaparse del banquete fuese más visible que un grito. La seguridad del poder no es la ausencia de amenazas, sino la iluminación selectiva de sus trayectorias. Los carruajes comenzaron a llegar cuando aún quedaba un resto azul en el cielo. El aire olía a madera vieja y a promesas afiladas. El primero en bajar fue el general. Sus botas golpearon la piedra como si anunciara un desfile. Saludó a los guardias con la familiaridad de quien conoce hombres capaces de obedecer órdenes difíciles. El segundo fue el banquero, que pagó con una sonrisa a un lacayo solo por abrir una puerta que el lacayo debía abrir de todas formas. La cortesana, tercera en aparecer, cubrió su cabello con un velo ligero que permitía ver su intención sin descubrir su rostro. El duque, por último, hizo detener su carruaje unos pasos antes del ingreso, como si quisiera evaluar la arquitectura del peligro. Respiró, tocó la invitación con la punta de los dedos y la guardó sobre su corazón, una coreografía íntima que habría enternecido a un poeta y alarmado a un verdugo. Dentro, la sala exhalaba confort, la mesa larga como una promesa incumplida, el mantel blanco como una mentira recién tejida, los candelabros arrojando luz sobre las superficies pulidas. La plata hablando ese idioma mudo de los ricos que se repite desde que los metales aprenden a obedecer el capricho humano. El anfitrión se movía con esa amabilidad que solo domina quien sabe que los demás dependen de él. Las presentaciones fueron suaves, casi íntimas. Los títulos fueron pronunciados con cuidado, las manos estrechadas lo justo, los besos en el aire sonoros, calculados. Todo ese romance social era apenas la corteza de algo más duro. Por debajo, la madera crujía. Por debajo, alguien contaba respiraciones. Cuando todos ocuparon su lugar, comenzó esa ceremonia civil que en Francia se practica con devoción, el arte de hablar sin decir, de decir sin comprometer, de comprometer sin firmar, de firmar con un gesto tan leve que solo lo notan quienes ya habían decidido obedecer. El anfitrión propuso una secuencia de brindis que parecía aleatoria y no lo era. Un brindis por la paz, otro por el comercio, uno más por la virtud. Los convidados respondían con frases de modales perfectos, pero el verdadero contenido estaba en dónde miraban, cuánto bebían, con quién cruzaban los cubiertos. A lo lejos, un violinista sostuvo una nota más de lo debido. A algunos les pareció un error, otros sintieron que aquel sonido prolongado era el hilo que sostenía un telón a punto de caer. La invitación, sin embargo, no había dicho que la noche incluyera pruebas de lealtad, de disciplina, de manejo del miedo. El anfitrión sacó del bolsillo interno de su casaca una pequeña cajita de madera oscura. La colocó sobre la mesa, en el centro mismo, como un corazón expuesto. Nadie se atrevió a preguntar qué contenía. Él lo dijo con una sonrisa pálida, un recuerdo de nuestra antigua amistad con quienes nos han traicionado más de una vez. Abrió la caja. Adentro, envuelto en terciopelo, descansaba un broche de oro con el emblema de una casa extranjera que, en tiempos mejores, había jurado fidelidad a Francia. Uno a uno, los invitados pasaron la caja entre sus manos. No era un objeto, era una pregunta. Al devolver la caja, cada uno dejaba una huella, un gesto, un temblor, una prisa. El anfitrión miraba con la paciencia de quien evalúa caballos antes de la carrera.
Nadie se dio cuenta de que, al fondo, se marcaba discretamente en una lista quién sostuvo más tiempo el broche, quién lo esquivó, quién pareció enamorarse de su brillo. El duque de Montferrand sostuvo el broche apenas un suspiro y lo devolvió con una broma suave, de esas que disuelven tensiones y esconden filos. El general lo miró con desprecio seco, como miran los soldados los símbolos, sabiendo que los símbolos tumban imperios o los sostienen. La cortesana lo acarició con un dedo, apenas como quien despide a un amante antiguo. El banquero lo pesó en su palma, midiendo el oro como quien mide el mundo. Cada gesto fue anotado sin tinta en la memoria de los que mandan, que siempre recuerda con claridad lo que a otros se les borra al primer trago de vino. Entonces ocurrió la primera sorpresa de la noche. Un asiento que nadie esperaba ocupado por un hombre al que ninguno quería ver. Entró sin ruido, pero el silencio le hizo espacio. Era un consejero cuya fama no se sostenía en discursos brillantes, sino en esa habilidad sin poesía que sostiene a los reinos: saber qué papeles firmar, qué papeles perder, qué papeles reconstruir. Se sentó sin pedir permiso y miró a todos con ojos que parecían llevar décadas durmiendo poco. No era grande, ni fuerte, ni elegante. Era, en cambio, inevitable. Su presencia dictó un cambio de temperatura. En una mesa donde todos creían ser protagonistas, él recordó a los presentes que, en las historias donde ruedan cabezas, el narrador casi nunca aparece. A partir de ese instante, la invitación comenzó a revelar su segunda capa de significado. No se trataba de honrar a los presentes, sino de ver quién, bajo el peso del honor, se quebraba. El anfitrión pronunció una alabanza calculada al duque, lo llamó sostén de provincias difíciles, le atribuyó virtudes de estadista que pocos le reconocían. En cualquier otra noche, el duque habría sonreído con gratitud. Esa noche, la alabanza olía a barniz sobre madera podrida. El duque agradeció con un pequeño discurso lleno de lugares comunes, como quien busca el refugio de las frases que no comprometen. Pero al terminar, el consejero inevitable golpeó con los nudillos la mesa, un gesto pequeño que provocó un oleaje silencioso. Dijo que el reino necesitaba menos discursos y más juramentos. Pidió, entonces, algo que la invitación no mencionaba: un brindis por el juramento de fidelidad, pronunciado uno por uno, en voz alta, empezando por el duque. Hubo un instante en que las copas pesaron como espadas. El duque se puso de pie con una lentitud medida, como si cada músculo hubiera tenido que negociar con su orgullo. Alzó la copa y dijo palabras que cualquier hombre en su lugar habría dicho. Palabras que hablaban de compromiso, de historia compartida, de obediencia a la ley, de amistad con el anfitrión, de devoción a la corona. Nadie escuchó las palabras. Todos midieron la facilidad con que las pronunció. Cuando terminó, el consejero inclinó apenas la cabeza, satisfecho, como quien coloca la primera piedra de un edificio que pronto tirará. La ronda siguió. El general juró con voz que sonó a campana. El banquero juró con una sonrisa que no llegó a los ojos. La cortesana juró con una dulzura que hacía pensar en promesas hechas a medianoche y cumplidas al amanecer. Cada juramento dejó una estela. Lo que nadie vio fue la mano del funcionario de la lista marcando, al lado de cada nombre, un signo pequeño. Sólido, vacilante, falso, entusiasta, calculado. No eran adjetivos, eran sentencias en diferido. En ese punto, a muchos les hubiera bastado con una excusa para irse, pero la invitación tenía otra trampa: el deber de la gratitud. Irse temprano era una declaración de guerra, quedarse era un pacto con el riesgo, y todos, por razones distintas, eligieron quedarse. El anfitrión, que había aprendido los usos de la crueldad a fuerza de observar a quienes la ejercen con la naturalidad de un artesano, agradeció con una nueva ronda de platos. Llegaron las piezas más suntuosas, como si el lujo fuera un ungüento capaz de curar el escozor de los juramentos. El aire se volvió dulce, los manteles más suaves, las sonrisas menos reales. Más allá de la sala, en una estancia pequeña donde los sonidos llegaban como ecos de otro mundo. Un escribiente compilaba notas al dictado de un hombre con capucha que no se quitó la capucha en toda la noche. No hacía falta verla para saber quién era. Hay manos que delatan la jerarquía como una cicatriz delata una batalla. Sobre la mesa, 3 montones de papeles crecían como plantas de invierno. En el primero iban los nombres que podían volver a casa con tranquilidad aparente.
En el segundo, los que debían ser vigilados en los días siguientes, con un celo que no llamara la atención pero no dejara de apretar. En el tercero, los que no debían ver otra primavera. Ese tercer montón crecía lento. Era un consuelo oscuro. La muerte sabe esperar si se la alimenta con paciencia. Cuando el anfitrión consideró que la sala había alcanzado el grado exacto de complacencia que necesitaba, inició la parte más peligrosa de la noche, la de las confidencias provocadas. Habló de un proyecto que requeriría sacrificios. Evocó, sin mencionarlos, los nombres de quienes se habían beneficiado del reino más de lo que habían contribuido. Pidió consejo a los presentes, no porque quisiera escucharlo, sino porque quería registrar quién respondía primero, quién asentía sin oír, quién miraba el techo, quién se tocaba el anillo del dedo meñique, como hacen los mentirosos cuando la verdad comienza a doler en la boca. El duque habló poco. El general habló con esa franqueza que los poderosos encuentran admirable cuando conviene y peligrosa cuando no. El banquero ofreció números. Ese lenguaje que parece objetivo incluso cuando miente. La cortesana calló. Su silencio era más elocuente que un discurso. La invitación fue, al final, lo que siempre había sido desde el día en que el anfitrión decidió escribirla. Un mapa hacia el infierno, pero con caminos trazados como si condujeran al paraíso. Cada nombre convocado era un hilo de una red. Cada agradecimiento, un nudo. Cada brindis, una cuerda más alrededor de gargantas que aún reían. Algunos vieron la red, pero creyeron poder atravesarla con la agilidad de quienes han escapado antes. Otros ni siquiera la vieron. Y hubo quien la vio y se quedó quieto, esperando que, al no moverse, la red lo olvidara. La red nunca olvida. Cuando la noche se acercaba a ese punto en que los relojes pierden su vergüenza y se confiesan cansados, el anfitrión pronunció las palabras que sellaron el destino de varios. Dijo que el reino estaba por encima de cualquier ambición privada. Dijo que la corona no toleraría más desórdenes disfrazados de proyectos necesarios. Dijo que era hora de separar a quienes amaban la patria de quienes amaban sus bolsillos. Y por último, pidió que, al levantar la siguiente copa, todos pensaran en una sola palabra. Esa misma palabra que había sido grabada en relieve sobre cada plato desde el inicio de la noche. Honor. Los invitados miraron sus platos como si los hubieran visto por primera vez. Honor. Esa palabra, repetida tantas veces en salones y proclamas, ahora pesaba como una soga. El duque tomó su copa, la levantó, bebió. Y al apoyar el cristal sobre el mantel, su mirada se cruzó con la del consejero inevitable. En esos ojos no había odio ni placer. Había, simplemente, trabajo. La invitación había cumplido su función. Llevó a los convocados al lugar exacto, a la hora exacta, bajo las luces exactas, a decir las palabras exactas. El resto, como en toda maquinaria bien diseñada, era cuestión de engranajes. Afuera, los caballos dormían con la cabeza gacha. En una esquina que nadie miraba, dos hombres conversaban sin moverse, como estatuas que aprendieron a susurrar. Dentro, la música siguió un poco más, porque incluso las tragedias necesitan una cortina que caiga con elegancia. Pero algo ya había cambiado de manera irrevocable. Los invitados no lo sabían aún, o lo sabían y eligieron no admitirlo para poder seguir respirando. En adelante, cada paso que dieran fuera de esa sala resonaría en un pasillo que llevaba a una puerta de hierro. Y detrás de esa puerta, algunos encontrarían una mesa más pequeña y una pluma más afilada que cualquier cuchillo de plata. Hubo un instante sincero al final, tan breve como un latido, en el que las máscaras se deslizaron 1 milímetro. Ocurrió cuando el anfitrión se acercó al duque y, sin pronunciar su título, le dijo por su nombre de pila que había sido un honor verlo. El duque respondió con la misma palabra. Honor. 2 veces en una frase, 2 veces en una noche. En la corte, la repetición de una virtud es el eco de una falta. Apenas se separaron, un funcionario que parecía un mueble con piernas dio la orden de abrir la puerta lateral por donde saldrían, alternados, los que debían irse por la izquierda y los que, sin saberlo, ya no saldrían por la derecha. La ciudad dormía. La invitación, que había comenzado como una promesa perfumada, se convirtió en el papel más caro del reino. No por su diseño, no por su perfumería, no por su sello, por su costo. Ser invitado a esa mesa significó pagar con la tranquilidad, con la reputación, con la libertad y para algunos con la vida.
Al día siguiente, París olió de nuevo a pan caliente, a humo de chimenea, a vida ordinaria. Y sin embargo, en ciertos hogares ese olor llegó mezclado con el de la cera negra de los sellos que anuncian ausencias. Las calles no cambiaron, pero los pasos de quienes sobrevivieron se hicieron más medidos. La corte siguió sonriendo en público, como siempre, y afilándose en privado, como siempre. Y en un cajón secreto, el anfitrión guardó una copia de la lista de invitados con una anotación escrita a mano al margen. La noche ha empezado. Así terminó la verdadera función de la invitación. No era un papel, era un puente. Cruzarlo fue un acto de osadía o de obediencia, según quien lo mire. Del otro lado no esperaba un salón, esperaba una maquinaria. A partir de entonces, cada capítulo de esta historia llevaría la marca de esa velada, porque las cosas que empiezan en una cena no terminan en el postre. A veces terminan donde terminan las historias que se atreven a decir su nombre en voz alta. A veces terminan donde el honor se confunde con el miedo y la lealtad se paga con sangre. A veces, como esta vez, no terminan, continúan. Y mientras continúan, alguien más escribe nuevas invitaciones con la misma caligrafía impecable, con el mismo perfume de azahar y cera de abejas, con la misma promesa que tan pocos saben leer. Ven, porque ya te hemos elegido. El primer plato de la noche llegó como un murmullo, suave, elegante, pero con el peso de una intención que pocos podían descifrar. Una sopa clara, casi transparente, hecha con un fondo de ave tan delicado que parecía imposible obtener sabor de algo tan ligero. Flotaban en ella pequeñas flores comestibles, pétalos blancos y lilas, y en el centro una única hoja dorada, comestible, que atrapaba la luz de las velas. Para cualquier paladar, aquello era un inicio refinado. Para los que conocían los códigos no escritos de la corte, el dorado significaba riqueza otorgada por gracia real y el pétalo lila, advertencia de cambio. El anfitrión, sin necesidad de palabras, estaba diciendo: aquí se otorgan fortunas, pero también se retiran. Los invitados sorbieron en silencio. El duque de Montferrand tomó su cuchara y dejó que el líquido caliente se deslizara lentamente en su boca, como si quisiera saborear algo más que comida. Frente a él, el banquero miró la hoja dorada con un interés que no era culinario, sino contable. El general la ignoró por completo, como ignoran los soldados los símbolos hasta que se convierten en órdenes. La cortesana, en cambio, tomó la hoja con los dedos, la dejó secar un instante sobre el borde del plato y la comió sola, sin sopa, mirando al anfitrión como quien acepta un desafío. No hubo comentario, pero las miradas entrecruzadas eran suficientes para llenar la sala de electricidad. Llegó el segundo plato: faisanes asados, rellenos de higos y almendras, servidos sobre una base de pan empapado en un vino añejo reservado exclusivamente para ocasiones de estado. Los faisanes, aves de caza noble, evocaban territorios y control de tierras. El relleno dulce simbolizaba riqueza interior, pero también peligro. En la tradición popular, los higos eran fruta de promesas incumplidas. El pan bajo la carne, empapado en vino real, era una metáfora transparente para cualquiera con oídos políticos. El sustento de la tierra y la sangre del reino están bajo el peso de quienes gobiernan. El anfitrión cortó personalmente el faisán que iba para el duque y al hacerlo dijo: «La tierra es generosa, con quien sabe cazar en el momento justo». El duque sonrió, pero no replicó. Entre plato y plato, el servicio era impecable, pero calculadamente pausado. No se trataba de saciar el hambre, sino de llenar el tiempo con observación. Los lacayos depositaban cada plato como si estuvieran colocando piezas de un tablero de ajedrez. Las copas se llenaban antes de vaciarse, pero de manera desigual. Algunas se rebosaban con generosidad, otras recibían apenas un sorbo. El banquero, que bebía rápido, se encontró con la suya vacía más de una vez, y cada vez que pedía más, el lacayo tardaba en llegar. No era descuido, era medida. El tercer plato fue el más comentado en voz baja. Lenguas de ternera guisadas en una salsa de vino tinto espeso, con un toque de clavo y canela. El simbolismo era demasiado evidente para pasarlo por alto. La lengua representaba la palabra, y servirla en un banquete político era un aviso directo sobre el valor y el riesgo de hablar. El anfitrión, al presentar el plato, se permitió un comentario breve. En esta mesa, cada palabra tiene un sabor que no se olvida.
Las reacciones fueron diversas. Algunos rieron por lo bajo, otros fingieron no entender, y hubo quien dejó la lengua intacta en el plato, como si rechazarla fuera una forma de protesta silenciosa. Mientras los sirvientes retiraban los restos, un detalle pasó inadvertido para la mayoría. Bajo cada plato, en el reverso, había un pequeño símbolo grabado en el metal. No todos eran iguales. Algunos eran simples iniciales, otros figuras de animales, otros números romanos. Nadie preguntó por ellos, pero más tarde esos símbolos serían mencionados en informes secretos como una clave para identificar las reacciones de cada invitado. El anfitrión no servía comida, servía pruebas. El cuarto plato llegó con un aroma que rompió el protocolo de silencio educado. Un estofado de venado cocinado lentamente con setas silvestres y hierbas recogidas en las tierras del norte. El venado, animal que simboliza nobleza y vigilancia, era también un recordatorio de la caza como privilegio. Las setas, en cambio, tenían un doble filo. En la cultura popular podían significar prosperidad o muerte, dependiendo de la variedad. No era un secreto que envenenar con setas había sido un arte cultivado por generaciones de cortesanos astutos. El anfitrión comentó que las setas habían sido seleccionadas personalmente por un botánico de la corte. A todos les quedó claro que sabía distinguir las comestibles de las mortales. El silencio se rompió por un momento, cuando el general, tras probar el venado, dijo que la carne estaba tan tierna como si el animal hubiera sido cazado sin que llegara a saberlo. El anfitrión respondió con una sonrisa que duró apenas un segundo. «Esa es la mejor caza, la que no ve venir la flecha». Entre estos platos, las conversaciones parecían superficiales, pero el subtexto era afilado. El banquero hablaba de nuevas rutas comerciales, pero sus cifras eran tan redondas que parecían encubrir un déficit. La cortesana relataba una historia sobre un músico extranjero, pero los nombres de los países y las fechas eran un rompecabezas para quien quisiera encontrar en ellos pistas de diplomacia secreta. El duque, prudente, preguntaba mucho y afirmaba poco. El general observaba a todos como si estuviera evaluando tropas antes de la batalla. El quinto plato fue un golpe directo a los supersticiosos. Un pez servido entero, con la cabeza aún intacta y los ojos vidriosos mirando hacia arriba. Era un pescado raro en París, traído de un río lejano. En la tradición de ciertos pueblos, servir un pescado entero era símbolo de continuidad y fortuna. En otros, significaba vigilar incluso en la muerte. El anfitrión, al presentarlo, dijo: «En este plato, la cabeza nunca se separa del cuerpo». Algunos rieron, otros apartaron la mirada. El duque partió la cabeza con un solo corte de cuchillo y la dejó a un lado, sin comerla. Un gesto pequeño, pero cargado de significado. Fue después de este plato cuando apareció un elemento que nadie esperaba. Un sirviente trajo una bandeja con copas pequeñas, cada una con un licor oscuro y espeso. No era digestivo. Era un licor amargo que, según la costumbre, solo se bebía en juramentos privados entre caballeros. El anfitrión propuso un brindis, pero no dijo por qué. Las copas pasaron de mano en mano y algunos bebieron, otros solo las llevaron a los labios. Ese gesto, más que cualquier palabra dicha esa noche, fue registrado en la memoria de quienes vigilaban. A lo largo de la cena hubo desapariciones silenciosas. Un joven noble pidió salir un momento y no regresó. Un comerciante, que había llegado con entusiasmo, fue visto por última vez conversando con dos guardias en un pasillo lateral. Nadie comentó nada en voz alta, porque en la corte la desaparición de un invitado no interrumpe el banquete. Lo adorna. El último plato de la noche, antes del postre, fue el más enigmático. Un pastel salado con forma de corona, relleno de carne de caza y cubierto con una capa dorada. Al cortarlo, en el centro apareció un pequeño medallón de plata con el escudo real. Nadie se atrevió a preguntar si estaba colocado por azar o por diseño. El lunto anfitrión no explicó nada, simplemente sonrió y pidió que el postre fuera servido. Pero el postre nunca llegó de inmediato. En su lugar, un sirviente entró con un cofre pequeño, lo colocó en medio de la mesa y se retiró. El anfitrión lo abrió. Dentro había cartas, una para cada invitado, selladas. Las repartió una por una.
Nadie las abrió allí, pero todos sintieron que ese papel, más que cualquier plato, era el verdadero mensaje de la noche. Lo que ocurrió después no se habló en voz alta. Las cartas serían abiertas en privado y su contenido determinaría destinos. Algunos recibirían promesas de ascenso, otros advertencias, unos pocos sentencias veladas. Esa noche el banquete no se recordaría por su comida, aunque cada plato había sido memorable. Se recordaría porque entre cada bocado se habían escrito decisiones que cambiarían vidas, y porque en esa mesa, más que comer, se había jugado una partida mortal. La música se volvió un rumor lejano, como si las cuerdas y los vientos se hubieran retirado para dejar espacio a algo más pesado que el sonido. Las copas seguían llenándose, los platos continuaban su desfile, pero en la sala el aire tenía otro espesor. Era la hora en que la cortesía empezaba a perder brillo, y las verdaderas intenciones, como cuchillas escondidas, asomaban con filo. El anfitrión, que hasta entonces había jugado el papel de orador amable y maestro de ceremonias, se levantó lentamente, recorriendo la mesa con la mirada. No buscaba rostros, buscaba gestos, la forma en que un hombre ajusta el puño de su chaqueta, cómo una mujer apoya la mano en la mesa antes de hablar, el instante en que alguien mira su copa antes que a los ojos de quien le habla. Se detuvo junto al duque de Montferrand. Colocó una mano sobre el respaldo de su silla, no como un amigo, sino como un juez que evalúa la resistencia del acusado. Pronunció unas palabras que todos escucharon. Esta noche no hemos venido solo a celebrar, hemos venido a decidir. No explicó quién decidiría ni qué se decidiría. No hacía falta. En la corte francesa, esas frases no son declaraciones, son invitaciones a leer lo que no se dice. El silencio posterior fue más elocuente que cualquier aplauso. En un movimiento discreto, dos sirvientes se acercaron con bandejas que no contenían comida, sino documentos. Sobres cerrados, cada uno con un nombre escrito a mano. Los dejaron frente a cada invitado. El anfitrión pidió que los abrieran. Dentro había una hoja de pergamino, con un breve juramento de fidelidad a la corona y al orden establecido. Las palabras eran simples, pero el gesto era inmenso. Firmar en ese momento, en público, significaba someterse. Negarse o demorar significaba marcarse como sospechoso. El general fue el primero en firmar, con trazos firmes que sonaban en la mesa como golpes de tambor. La cortesana tomó la pluma y firmó con una caligrafía delicada, como si estuviera rubricando una carta de amor. El banquero dudó un segundo suficiente para que todos lo notaran, antes de escribir su nombre con la frialdad de un cálculo mental. El duque dejó el pergamino frente a él, intacto, y miró al anfitrión con una sonrisa casi insolente. No dijo no, pero tampoco dijo sí. A esa señal, los engranajes ocultos empezaron a girar. Desde una puerta lateral, un hombre de túnica oscura y rostro sin expresión tomó nota de cada gesto, cada demora, cada mirada desviada. No era un invitado, era un notario del destino, y su tinta no manchaba papel, manchaba vidas. Después del juramento, el anfitrión se inclinó hacia adelante, apoyando ambas manos en la mesa, y lanzó la pregunta que era una trampa disfrazada de debate. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para que Francia siga en pie? No esperaba respuestas honestas, esperaba medir el miedo. El general habló de sacrificar privilegios para mantener el orden. El banquero habló de ajustar impuestos a favor del reino. La cortesana dijo que el sacrificio mayor era el silencio y que ella estaba dispuesta a guardarlo. El duque no respondió, y su silencio, más que cualquier palabra, fue un rugido. Mientras dentro se libraba esa batalla de gestos y frases medidas, fuera del salón el movimiento era frenético. Mensajeros recorrían pasillos ocultos, llevando pequeñas notas selladas con cera negra. Guardias reforzaban las entradas laterales, cerrando accesos que horas antes habían estado abiertos. En una sala contigua, un funcionario repasaba una lista, marcando con un símbolo apenas visible a quienes debían ser escoltados al amanecer hacia un destino que no incluía volver a casa. La tensión creció cuando el anfitrión ordenó servir el llamado plato de las manos limpias. Pequeñas piezas de ave, servidas con toallitas perfumadas para que los invitados comieran con las manos y luego se limpiaran en público. No era un gesto de comodidad, era un acto simbólico. Comer con las manos frente a todos y luego limpiarlas, mirándose entre sí, equivalía a decir: mis manos no están manchadas. ¿O sí?
pero nadie lo verá. Algunos se limpiaron rápido, otros con lentitud calculada. El duque, en cambio, no usó las toallitas. Dejó las manos tal cual, como si quisiera dejar huella en la mesa. Al mismo tiempo, comenzaron las desapariciones dentro del propio salón. Un comerciante excusó un malestar y fue acompañado por 2 guardias hacia la puerta lateral. Un joven noble se levantó para saludar a un recién llegado, que nadie más vio, y nunca volvió a sentarse. Nadie preguntaba, porque en la corte preguntar es tan peligroso como responder. El anfitrión, viendo que el clima había alcanzado el punto exacto de incomodidad, hizo traer una botella cubierta de polvo. Vino de una cosecha tan antigua que beberlo era como beber un recuerdo. Sirvió una copa para cada uno, pero antes de permitir que bebieran, dijo: «Esta es la sangre de quienes construyeron lo que hoy disfrutamos. Quien beba promete defenderlo hasta la última gota». Uno por uno, los invitados llevaron la copa a los labios. Algunos bebieron hasta el fondo, otros apenas la rozaron. El duque, nuevamente, se limitó a mirar el líquido, como si esperara que le revelara algo. Cuando al fin bebió, fue un sorbo breve, casi simbólico. En ese momento, un hombre que nadie había visto antes entró en el salón. Vestía de negro, sin insignias, sin adornos. Caminó lentamente hasta el anfitrión y le entregó un pequeño sobre sellado. El anfitrión lo abrió, leyó en silencio y asintió con un gesto apenas perceptible. Luego anunció: «Algunos de nuestros amigos deberán marcharse ahora para atender asuntos urgentes del reino». 3 nombres fueron pronunciados. Los elegidos se levantaron, disimularon sorpresa y se retiraron acompañados por guardias. Nadie en la sala creyó que esos asuntos urgentes tuvieran final feliz. El resto de la noche fue un desfile de conversaciones forzadas, sonrisas tensas y miradas que calculaban distancias. Las cartas repartidas en el capítulo anterior se abrían discretamente bajo la mesa, revelando promesas, amenazas o instrucciones. Algunas manos temblaban, otras se cerraban en puño. Cuando el banquete se acercaba a su final, el anfitrión pidió un último brindis, no por la corona ni por Francia, sino por la verdad. Una palabra peligrosa en un salón lleno de secretos. Todos bebieron. El duque, esta vez, vació su copa de un trago, y en ese instante todos supieron que algo acababa de decidirse, aunque ninguno podía decir qué. Afuera, en la fría noche parisina, los carruajes esperaban. No todos serían usados. Algunos caballos permanecerían atados hasta el amanecer, cuando serían guiados por caminos que no aparecían en ningún mapa. Dentro, la música volvió a sonar, más fuerte, como si quisiera cubrir el sonido invisible de las sentencias que ya habían caído. Esa noche, más que en cualquier otra, el banquete dejó de ser comida y se convirtió en campo de batalla. Y las decisiones tomadas entre copas y platos no se escribirían en crónicas oficiales, pero vivirían en las sombras que siguieron a cada invitado el resto de sus días. El amanecer sobre París llegó sin gloria, sin el dorado prometido por los banquetes de la corte, sin el canto alegre de las campanas. Llegó gris, húmedo y con un frío que parecía haber viajado desde los Pirineos para instalarse en los huesos de la ciudad. Los que despertaron temprano para abrir panaderías o limpiar las calles notaron enseguida algo extraño. Las patrullas eran más numerosas, los cascos de los caballos más sonoros y los rostros de los guardias menos distraídos. Era el tipo de mañana en la que se respiraba orden y miedo, en el palacio donde la noche anterior se habían alzado copas y sonrisas. El festín había dejado un silencio espeso. Las mesas aún mostraban restos de lujo, copas medio vacías, migas doradas por el azúcar, servilletas arrugadas como testigos exhaustos. Nadie se atrevió a retirarlo de inmediato. Era como si los sirvientes supieran que aquello no era simple vajilla olvidada, sino el escenario de un crimen sin sangre visible. En un ala lateral del palacio, en una sala sin ventanas, los primeros invitados seleccionados aguardaban en silencio. No había gritos ni súplicas, solo miradas que oscilaban entre la incredulidad y la aceptación. Algunos no comprendían cómo una cena podía haberlos conducido allí. Otros lo habían sabido desde el momento en que abrieron la invitación. El duque de Montferrand estaba entre ellos. No hablaba. Se mantenía erguido, con las manos entrelazadas a la espalda, como un soldado esperando órdenes. Tal vez había esperado un arresto, pero no tan inmediato, no tan perfecto en su ejecución.
No hubo juicio ni lectura pública de cargos, solo un mensajero con una orden sellada y la autoridad de un silencio que nadie se atrevía a romper. Mientras tanto, en los barrios cercanos, el rumor se expandía. Han caído 3, tal vez 5, quizá más. Las cifras cambiaban con cada esquina, pero todos coincidían en un detalle. Era por el banquete. Nadie sabía exactamente qué había ocurrido en aquella sala, pero todos sabían que el vino y la carne habían sido solo el disfraz de algo más oscuro. En la Plaza de la Revolución, un grupo de carpinteros trabajaba desde antes del amanecer. Levantaban la estructura de la guillotina con la precisión de quienes conocen su oficio al milímetro. La madera crujía, las cuerdas se tensaban, el metal brillaba sin remordimiento. Los curiosos empezaron a acercarse con la excusa de ver la preparación de un acto público. Algunos vendían pan caliente, otros vino, otros solo palabras cargadas de morbo. La guillotina, ese invento que convertía la muerte en espectáculo, se alzaba como recordatorio de que en Francia la justicia y el teatro habían aprendido a compartir escenario. A media mañana llegaron los carruajes. De ellos descendieron uno por uno los condenados. Algunos caminaron con la dignidad forzada de quien no quiere regalarle a la multitud la satisfacción de verlo temblar. Otros, más humanos, no pudieron evitar la palidez o el temblor de las manos. El duque de Montferrand bajó último. Sus botas pisaron el suelo con un golpe seco, como si cada paso fuera un desafío. No miró al público, no buscó compasión. Sus ojos estaban fijos en la estructura de madera y acero, como quien contempla un objeto que ya conocía de antemano. El verdugo, vestido con una túnica oscura, ajustó las cuerdas y probó la cuchilla una vez más. El sonido del metal bajando y subiendo se mezclaba con el murmullo de la multitud. No había discursos, no había confesiones. El espectáculo no requería explicación. El mensaje estaba en la imagen misma. Uno por uno, los nombres fueron llamados. Uno por uno, las cabezas cayeron. El público, lejos de escandalizarse, reaccionaba, como en una función bien conocida. Murmullos, exclamaciones breves, un aplauso ocasional. Algunos niños eran levantados por sus padres para que pudieran aprender lo que ocurre a los traidores. Así, la muerte se enseñaba como se enseñaba la historia, sin adornos y sin piedad. Cuando el turno del duque llegó, el silencio fue distinto. No era respeto ni miedo. Era curiosidad. Querían ver si mantendría la altivez hasta el final. Caminó hasta el cadalso, subió los escalones sin ayuda y se colocó en posición sin que el verdugo tuviera que tocarlo. Antes de que la cuchilla cayera, dijo una sola frase, lo suficientemente alta para que algunos la escucharan. El banquete aún no ha terminado. El golpe metálico cortó cualquier posibilidad de respuesta. Ese mismo día, en los pasillos del palacio, se ordenó quemar ciertas cartas y guardar otras en cofres cerrados con doble llave. La lista de invitados al banquete fue sellada como documento no accesible, por razones de seguridad del Estado. Los cocineros que habían servido esa noche fueron enviados a otras ciudades, con la excusa de servir a nobles lejanos. Algunos sirvientes desaparecieron sin dejar rastro. La versión oficial, difundida días después, hablaba de traidores desenmascarados y actos necesarios para la preservación de la paz del reino. No mencionaba el banquete, no mencionaba la música, ni los brindis, ni las copas marcadas. Para la historia oficial, la cena nunca había ocurrido. Pero en la memoria de París, sí, y no solo en París. Los rumores viajaron más rápido que las órdenes del rey. Llegaron a provincias, a puertos, a cortes extranjeras. Algunos repetían que el anfitrión había servido platos envenenados. Otros decían que los símbolos en los cubiertos eran marcas secretas. Otros, que el duque había recibido una invitación sabiendo que sería su última noche. Ninguno de estos relatos podía confirmarse, pero todos coincidían en que algo así no se olvidaría fácilmente. Con el tiempo, el salón donde se celebró la cena fue reformado. Se cambió el mobiliario, se pintaron las paredes, se sustituyeron las lámparas. Pero quienes trabajaban allí decían que, en las noches frías, el lugar conservaba un olor imposible de borrar, una mezcla de vino añejo, carne asada y miedo. Años después, cuando el reino volvió a tambalearse, otros banquetes se organizaron en distintos palacios. Nunca tan famoso,
nunca tan letal como aquel. Pero cada vez que alguien recibía una invitación demasiado elegante, con un perfume demasiado sutil y una caligrafía demasiado perfecta, no podía evitar recordar la historia del festín que costó cabezas. La corte aprendió una lección, aunque no la que hubiera querido el pueblo. Aprendió que el poder más afilado no siempre se ejerce con espadas o decretos, sino con copas de vino y platos servidos en el momento exacto. Aprendió que un banquete puede ser un arma, que el mantel puede ser el buen campo de batalla, y que la guillotina, al final, solo es el eco visible de decisiones tomadas mucho antes, en el susurro de un brindis. Y así, el festín prohibido se convirtió en una leyenda silenciosa. Nadie lo mencionaba en público, pero todos lo recordaban cuando aceptaban una invitación, porque, en Francia, aceptar sentarse a la mesa de ciertos hombres era aceptar, aunque nadie lo dijera, que quizá no se volvería a levantar. El banquete terminó, pero su sombra, como había dicho el duque, siguió viva. Y aún hoy, en los rincones donde se decide el destino de los poderosos, hay quienes alzan la copa y sonríen con la misma frase en los labios. El banquete aún no ha terminado.